En este video vamos a seguir explicando las nociones fundamentales de las filosofías hindúes, que como ya vimos son las mismas cuando se analiza esotéricamente la Biblia y la parte esotérica de la Biblia según los judíos, que es la Kabbalah. Como dijimos anteriormente, nos vamos a guiar por un libro llamado Filosofías y Religiones de la India, de un autor muy conocido que es el yogi Ramacharaka. Dice así el libro ya mencionado. Dice: los antiguos primitivos pensadores se preguntaban lo siguiente: ¿cuándo el universo se desintegra? ¿Qué lo absorbe? ¿Cuál es la realidad subyacente en el mundo de cambio y destrucción? ¿Y en qué permanente fundamento descansa el perecedero universo? Refieren a las tradiciones que millares de años antes de que la fundación de Roma se diera, ya se preguntaban los filósofos hindúes: ¿qué existirá cuando no exista el universo, ni haya cielos, ni tierra, ni dioses, ni nada? Y agrega el señor Ramacharaka: respondieron los sabios que el esencial e infinito espacio, entre comillas. Y así consideraron el espacio como una realidad que no era posible desconcebir, ni aún con la más poderosa imaginación. Pero su concepto del espacio no era el de una inmensa e infinita nada, porque la mente india detesta la idea de nada y no admite que algo pueda surgir de la nada. Por el contrario, los sabios indios conciben el espacio como una positiva realidad, como una absoluta realidad sustancial, de la que todas las cosas son manifestaciones, emanaciones, expresiones o pensamientos. Así pues, conciben el infinito espacio como no cosa, pero no como nada. Para ellos es el espacio no solo, comillas, la infinita capacidad en que todas las cosas objetivas se contienen, lo cual es su aspecto físico, sino algo más, una infinita, simple y abstracta subjetividad que la mente humana se ve obligada a admitir en todas sus operaciones y sin embargo no es capaz de concebirla en sí misma. Así que los primitivos pensadores indios se vieron obligados a reconocer la realidad del movimiento como un aspecto de la ultérrima realidad. Ellos arguían diciendo que hay una actividad procedente de aquello, puesto que toda actividad deriva del movimiento, y la esencia del movimiento debe ser inherente a aquello, que para ellos era la deidad. Así que formularon la idea de que el absoluto movimiento esencial era un segundo aspecto de aquello, y lo concebían con tan infinito grado de poder vibratorio que a la mente humana le parece absoluto reposo, de la propia suerte que parece estar quieta una rueda que se mueve con rapidísima velocidad. Por esto llamaron, comillas, movimiento sin moción, o absoluto, esencial y abstracto movimiento en reposo, si vale la frase, es decir, algo inconcebible por sí mismo e incognoscible. También reconocieron los primitivos pensadores indios la real existencia de una ley manifiesta en todos los fenómenos del universo y que por lo constante, fija e inmutable poseía todos los atributos de la realidad. Ellos no concebían la inexistencia de dicha ley, ni que hubiese en algún tiempo inexistido, pues en este caso resultaría un enorme absurdo de que los principios fundamentales reconocidos por la razón, como por ejemplo los de la geometría del espacio o los de la lógica, hubieran podido ser falsos en algún tiempo pasado. En una palabra, que cosas más allá de todo cambio y tiempo, con todas las características de la realidad, pueden no haber existido o que hayan existido diferentemente de como son. Por lo tanto, reconocieron los filósofos la absoluta y abstracta ley como el tercer aspecto de aquello,
incomprensible en sí mismo, pero que rige todos los fenómenos del movimiento y de la materia y aún de las manifestaciones de aquello. A esta ley se le designa con la plural denominación de leyes de la naturaleza y también se le considera como la voluntad de aquello. Así pues, afirmaron los primitivos filósofos que así como todas las manifestaciones fenomenales de la materia deberían ser una apariencia, un reflejo y expresión y emanación del primer aspecto de aquello, o sea, del absoluto esencial, espacio, así todas los fenomenales manifestaciones de la energía física deben ser una apariencia, un reflejo, emanación o manifestación del segundo aspecto de aquello, o sea, el absoluto y esencial movimiento, y todas las manifestaciones fenoménicas de las leyes del universo debían ser una apariencia, reflejo y emanación del tercer aspecto de aquello, de la absoluta y abstracta ley. Pero estos tres aspectos se concibieron como distintas fases, entre comillas, de una única realidad, no como tres partes, o tres principios, o tres personas. No era una trinidad, sino una unidad percibida desde tres puntos de vista. Así que en cuanto al abstracto concepto de estos tres aspectos, tan lejanos de la manifestación fenomenal, no es extraño que los pensadores occidentales hayan creído que los metafísicos indios enseñaran que todo es nada, pues remontaron su concepto al rarificado y sutilísimo ambiente de la filosofía trascendental. Pero la no cosa, entre comillas, del indo está muy lejos de ser la nada, entre comillas, de la metafísica occidental. Así que el pensador de Occidente suele extrañarse de que los orientales no incluyan la vida y la mente entre los aspectos de aquello, pero es porque considera la mente y la vida del mundo fenomenal como meros reflejos o apariencias de la existencia de aquello, no como aspectos suyos, es decir, los consideran como fenomenales contrapartes o reflejos del total ser de aquello y no como aspectos del mismo. Así que no podían concebir la esencia de aquello sin una infinita existencia y conocimiento, pero establecen una sutil distinción y no dicen que aquello vive entre comillas o piensa entre comillas, pues la vida y el pensamiento son manifestaciones fenoménicas de sus atributos, sino que tan solo dicen que aquello es entre comillas. Y esta afirmación de la real esencia entraña el concepto de infinita y absoluta vida, existencia y conocimiento, de la que son reflejos fenomenales toda vida y conocimiento. Así que de este fundamental concepto de la única realidad de aquello dimanan los diversos conceptos referentes a los sustratos universal, a la universal energía y aún al alma universal. El concepto superior entre ellos es que todos proceden de aquello y que aquello es concebible cuando se desvanecen todos los conceptos subalternos. Así pues, aquello es la cosa más allá de la cual no es capaz de penetrar la mente humana, ni puede concebir ninguna otra existencia objetiva, porque es la base, el trasfondo del pensamiento mismo. Y así vemos que aquello subyace en todos los conceptos de la deidad personal e impersonal, de suerte que todo concepto de un Dios dimana de dicho concepto fundamental. Así que siempre sostuvieron los más insignes instructores indios que era imposible expresar aquello con palabras, que escapaba a toda descripción, que definirlo era limitarlo y por consiguiente negarlo. Trasciende el alcance del entendimiento y de la imaginación del hombre y está más allá del humano pensamiento. Sin embargo, aunque la mente humana no puede conocer la esencia de aquello, está inevitablemente compelida a concebir su existencia. Al considerar la naturaleza de las cosas, no es posible dejar de concebir la subjetiva existencia de aquello, como tampoco es posible dejar de concebir la subjetiva existencia del yo, entre comillas, al pensar en las cosas personales. Así que aquello rechaza toda descripción y, sin embargo, es evidente su existencia. Cuando consideramos las varias filosofías y religiones de la India, veremos qué edificios levantaron los hombres sobre dicho principio fundamental, y en todos ellos descubriremos
el mismo concepto básico de los antiguos instructores hindúes, aunque a menudo encubierto y oculto por las interinas construcciones levantadas encima. Así que estas construcciones desaparecerán, como van desapareciendo todas las teorías y creencias del hombre, pero mientras exista el pensamiento humano, habrá de aceptar necesariamente dichas verdades fundamentales. Y si analizáramos las filosofías y religiones del mundo occidental, veríamos en su fondo las mismas verdades básicas, pues sin ellas no podría subsistir. Así que los más conspicuos pensadores indos consideran axiomáticas y sin lugar a duda las mencionadas verdades fundamentales de la filosofía índica. Conviene pues familiarizarse con ellos para comprender los conceptos que hemos de considerar en las siguientes lecciones, pues una vez firmemente apoyadas en dichas verdades, será posible comprender con claro discernimiento todas las cuestiones metafísicas y filosóficas de que hayamos de tratar. Son los axiomas del pensamiento hindú, formulados hace muchos siglos por los más profundos filósofos de que tienen noticia el mundo, y vale la pena de que atentamente les consideren quienes deseen pensar como filósofos. Añade el señor Ramacharaka: se echará de ver en la exposición de los mencionados principios fundamentales de la filosofía índica que los primitivos instructores estudiaron el problema desde el punto de vista de la pura razón, independientemente de toda confesión religiosa y de toda autoridad dogmática. No precedieron así por incredulidad ni escepticismo respecto de las religiones dominantes en su época, sino porque entendían que la verdad está muy por encima del ejercicio de la mera fe o aceptación de doctrinas y dogmas proclamados por legítimas o arbitrarias autoridades. Así entendían que el hombre estaba dotado de razón para examinar por sí mismo los capitales problemas de la vida, de la existencia y del universo. La razón no es necesaria para la lucha por la vida material, sino que notoriamente sirve para que las funciones y acciones puramente intelectuales y por lo tanto los hombres progresivos deben ejercitar máximamente su razón hasta inferir de su ejercicio definitivas conclusiones. Otros motivos impulsaron a los primitivos pensadores para fundar escuelas de filosofía que pudieran coexistir con las enseñanzas religiosas. Previeron a aquellos sabios que surgirían religiones dogmáticas o teológicas, nutridas y alimentadas por los sacerdotes con el propósito de aprovecharse de ellas, de modo que el vulgo cargase con una balumba de dogmas, ceremonias, ritos, credos, prácticas completamente extrañas a la esencia de la verdadera fe, que acabarían por amortiguar la genuina filosofía religiosa bajo la tapadera del clericalismo. Así que muy bien fundado estuvo su recelo, porque en toda época y país el establecimiento de iglesias organizadas con jerarquías eclesiásticas fue siempre acompañado del menoscabo de la libertad de pensamiento y de la claridad de criterio, de la perfección de las primitivas enseñanzas religiosas. Tal parece ser la ley a que están sujetas las organizaciones eclesiásticas, con su consiguiente cristalización de los credos. Así es que los antiguos sabios quisieron trazar una coordenada línea de pensamiento dirigida por la pura razón y no por la fe ni por la autoridad, a fin de conservar incólume la doctrina y mantener viva la llama de la verdad, aunque la nube del clericalismo planeara de cuando en cuando sobre las genuinas enseñanzas. Esta precaución ha conservado vivo en la India el pensamiento filosófico durante más de 50 siglos. De vez en vez fueron haciéndose más ortodoxas las instrucciones religiosas, y los ritos y ceremonias, fórmulas y credos acabaron por poner en olvido la sabiduría antigua. Pero los dioses, semidioses y seres sobrenaturales de todo linaje suplantaron aquello en el pensamiento de la gente,
de modo que aquello les parecía un sombrío y nebuloso trasfondo de la personificación de la deidad y de sus numerosos avatares y encarnaciones. Así florecieron las modalidades religiosas al paso que se marchitaba el espíritu religioso. Entonces sugeriría seguramente algún hereje o reformador que restaurase la enseñanza de los antiguos sabios y diese de nuevo la primitiva nota de aquello y empleara la pura razón como base de la fe en vez del formalismo eclesiástico y la teología dogmática en que se fundan muchas sedicentes religiones. Así pues, el reformador agruparía en su torno a la gente de más alto criterio y los seguirían otras no tan discretas, pero que entre todas formarían una nueva modalidad de religión que sí basada en sanos y razonables preceptos prácticos, prosperaría como prosperan las antiguas denominaciones. Pero tarde o temprano la apatía, el entumecimiento de la vejez en la vida de las iglesias invadirían también la nueva religión. Entonces sobrevendría otra reforma. Así, en el curso de los siglos, iglesia tras iglesia, se establecen, nacen, crecen, prosperan, decaen y mueren, y todas tienen por fuente de inspiración la filosofía de los antiguos sabios, transmisión principalmente por tradición y enseñanza oral. Pues los orientales tienen prodigiosa memoria para retener lo que verbalmente se les comunica. Y así han ido perpetuándose las enseñanzas de maestros a discípulos hasta hoy en día. Y agrega el señor Ramacharaka: al cabo de algunos siglos, los poetas indios y otros intelectuales empezaron a escribir cortos textos en los que naturalmente se mencionan las primitivas enseñanzas filosóficas, aunque relatadas en un estilo matizado con la poética fantasía del autor. Más tarde los eruditos establecieron escuelas docentes de filosofía cuyos discípulos escribieron y publicaron algunos tratados. Tal es el origen de los Upanishads, esta admirable colección de antiguos escritos sánscritos que contienen trozos de la más profunda filosofía que jamás brotó de la mente humana. Quien posea la llave maestra de los fundamentos de enseñanza, según los hemos expuesto en esta lección, encontrará en los Upanishads el desenvolvimiento de dichas enseñanzas básicas que le causarán vivo deleite intelectual y abrirán su mente a excelsos pensamientos. La valentía con que aquellos antiguos pensadores llevaron esta idea a sus lógicas conclusiones es una revelación para los acostumbrados a los tímidos y contemporizadores métodos de los antiguos filósofos occidentales. Aunque rodeados por todas partes por las religiones ortodoxas, los autores de los Upanishads no vacilaron en argumentar en contra de las vulgares creencias dogmáticas dominantes en su época, pues por extraño que parezca, la India ha estado siempre libre de persecuciones y tiranías religiosas, y ni el poderío de los sacerdotes fue capaz de vencer el inherente criterio de los indios de permitir que todo recién llegado probara sus fuerzas mentales y espirituales en el palenque de la controversia filosófica. Y agrega el señor Ramacharaka: según veremos, la diversidad de escuelas de filosofía provino principalmente de la manera de interpretar cómo el uno se convertía en múltiple, es decir, de los temas referentes al origen, naturaleza y destino del alma y de su relación con el uno. Apoyados en los principios fundamentales, podremos seguir el curso del pensamiento indo sobre dicho asunto, con sus admirables vueltas y revueltas, sus adyacentes veredas y sus marginales etapas, de todo lo cual podremos entresacar valiosos fragmentos de verdad. Pero antes de terminar esta lección, conviene advertir que en ningún escrito filosófico creyeron los autores necesario detenerse a demostrar la existencia del alma, pues era este un problema cuya solución se dejaba a la conciencia de cada individuo, porque la mentalidad inda nunca dudó de la existencia del alma y consideraba insensato todo intento de demostrarla.
Los budistas trataron de probar que el alma humana no es una verdadera entidad, pero esto no fue más allá de una sutileza metafísica. Además, los pensadores hindúes han aceptado siempre como una verdad evidente la reencarnación del alma, porque casi todos, si no todos los hindúes, tienen reminiscencias de pasadas vidas y consideran este punto ajeno a toda especulación filosófica, ya que para ellos es la reencarnación un hecho tan natural como el nacimiento y la muerte en una misma vida, y sin dudar de él se detienen a reflexionar sobre el porqué y el cómo del problema. Hace pues 10.000 años que las regiones de la India creen en la reencarnación, y hace 50 siglos que la filosofía india la ha incluido entre los hechos evidentes de la existencia. Se la considera como parte de los fenómenos del universo y de las leyes naturales, y bajo este aspecto se la estudia y no con relación a los principios fundamentales. La mentalidad occidental, sin embargo, le parece esto estrambótico, pero los indios lo ven desde diversos puntos de vista. Ninguna filosofía ni religión de la India niega la reencarnación, como tampoco niega el pensamiento. La esencia de las enseñanzas esotéricas ha sido siempre la real existencia del único espíritu universal, del que dimana toda vida, toda existencia, toda manifestación, sea por reflejo de emanación o de cualquier otro modo, pero que todo tiene su verdadero ser, en el único principio y origen del universo y de sus moradores. Esta es la fundamental verdad de las enseñanzas esotéricas, sin cuya guía nos perderíamos en un laberinto de la filosofía índica, mientras que con ella tendremos siempre la luz que alumbre nuestros pasos por el sendero del entendimiento. Aunque desde un principio los pensadores controvertieron acerca del porqué de la emanación, reflejo o manifestación, nunca hubo discrepancia en cuanto a la manifestación o naturaleza del universo fenomenal que consideraron axiomática, y en este axioma se apoyaron para disputar por ilusorio el universo objetivo, con el dolor y disgusto inmanentes de la separación del origen. De aquí lo que los occidentales han llamado el pesimismo de la filosofía índica, entre comillas, sin tener en cuenta que en todo caso el mismo pesimismo encontraríamos en la idea occidental de que, comillas, este mundo es un valle de lágrimas, un lugar de desierto, pecado y aflicción, y que le espera un, entre comillas, mundo mejor, a quien del terrestre salga con los merecimientos de su ortodoxa fe y buenas obras. El concepto occidental de un mundo de pecado y de tristeza, entre comillas, no es menos pesimista que el mundo de ignorancia, ilusión y separatividad del uno, entre comillas. Así pues, la idea de que el mundo fenomenal lo es de tristeza y de dicha, sin la felicidad peculiar de otros planos ulteriores de existencia, es común a todo el género humano. Y tanto las religiones orientales como las occidentales enseñan la posibilidad de que se salven, entre comillas, de este mundo de tristeza, comillas, quienes aceptan las doctrinas de su respectiva iglesia y revivan rectamente, entre comillas. Pero la filosofía índica va más allá que las religiones orientales y occidentales y afirma que la emancipación y liberación de samsara, o sea, la rueda de nacimientos y muertes, o la salvación, entre comillas, como dicen los occidentales, puede lograrse por la comprensión de la verdad, por el reconocimiento del verdadero yo, por la percepción de la identidad del espíritu individual con el espíritu universal, y la eliminación de todo deseo de vida material y objetiva con el pensamiento puesto en la única realidad. Pues esta singular realidad, esta doctrina de la manifestación de lo múltiple del universo como emancipación, reflejo y apariencia fenomenal del único, es la esotérica enseñanza subyacente en todas las modalidades filosóficas y religiosas de la India. Según adelantaremos en nuestro estudio, veremos que esta esotérica enseñanza es un sedoso hilo que ensarta las perlas de los sistemas filosóficos y religiosos de la India.
está explícitamente afirmada por el sistema monístico de la Vedanta, en apariencia contradicha por la modalidad exotérica del Sankhya y aparentemente negada y suplantada por la aniquilación en el budismo. Está disfrazada con el antifaz de las personificaciones en los cultos ortodoxos, pero palpitante en todos estos sistemas a pesar de su aparente ausencia. Así que lo único es el trasfondo, el fundamento, el apoyo y raíz de todas las filosofías y religiones de la India, seguro advertirán cuantos tengan de vista la bastante claro para ver lo que miran. Dice, al pasar a la consideración de los diversos sistemas, hay que distinguir las enseñanzas esotéricas bajo sus múltiples disfraces, nombres y velos. Así que hay que tener en cuenta que no han de engañarnos las apariencias, sino mirar siempre tras el velo, porque allí está la verdad. Y este pues es un resumen de las verdades subyacentes en la filosofía hindú, según el autor Yogi Ramacharya.